Capítulo 17. La noche había cubierto el bosque cercano al edificio donde se hospedaban los estudiantes. Entre las copas de los árboles apenas se filtraba la luz de la luna, mientras una brisa fresca hacía crujir las ramas y mover las hojas sobre el suelo. Era un lugar suficientemente apartado para entrenar sin llamar la atención. Momo y Tsuka habían seguido a Hime hasta allí esperando encontrarse con él vestido con su habitual traje de héroe. Sin embargo, cuando finalmente llegaron al claro donde había decidido entrenarlas, ambas se quedaron mirándolo con cierta sorpresa. Hime llevaba ropa completamente casual, una camiseta holgada y pantalones deportivos. Ni rastro de su traje de héroe. Momo fue la primera en comprenderlo. ¿No vas a utilizar tu traje?, preguntó mientras observaba su ropa con cierta preocupación, recordando perfectamente el problema que Hime tenía al utilizar su electricidad con prendas convencionales. Hime se estiró tranquilamente, llevando uno de sus brazos por encima de la cabeza mientras soltaba un pequeño bostezo. Precisamente por eso no voy a usar mi Kyok. Respondió con naturalidad. Esta noche no voy a utilizar electricidad. Solo mi cuerpo. Itsuka parpadeó, sorprendida. ¿Solo tu cuerpo?, preguntó mientras señalaba su ropa. ¿Y piensas enfrentarnos así? Hime giró ligeramente la cabeza hacia ella y sonrió. No necesito darles una paliza para que aprendan algo. Contestó con una sonrisa despreocupada. Durante un instante guardó silencio. Aunque su expresión no cambió, un pensamiento cruzó su mente. Aunque así fue exactamente como yo aprendí, recordó combates en los que nadie había tenido la consideración de explicarle las cosas con paciencia. Si quería aprender, tenía que sobrevivir. Si quería mejorar, tenía que levantarse después de que lo derribaran. Comparado con aquello, enseñarles a dos estudiantes de UA parecía casi unas vacaciones. Hime terminó de estirar las piernas y miró alternativamente a ambas. La prueba es sencilla, explicó mientras giraba los hombros. Solo tienen que conseguir darme un golpe. Itsuka levantó una ceja. ¿Uno solo? Uno. Confirmó Hime con un asentimiento. Si consiguen tocarme una vez, pasan. Momo observó cuidadosamente su postura. ¿Y qué aprenderemos exactamente con esto? Hime sonrió mientras flexionaba los dedos. Trabajo en equipo, contestó. Las dos tienen dones que pueden complementarse bastante bien. Si dejan de pensar individualmente y empiezan a trabajar juntas, deberían poder conseguirlo. Entonces retrocedió unos pasos. Así que intenten sorprenderme. Hime cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta. La electricidad que normalmente recorría su cuerpo comenzó a desaparecer. La energía maldita también. Por un instante, incluso pareció que algo dentro de él se resistía. Apagar completamente aquellas dos fuentes de poder era mucho más difícil de lo que aparentaba. Su cuerpo estaba acostumbrado a ellas. Eran prácticamente una segunda naturaleza. Pero Hime insistió. Hasta que no quedó nada. Ni una chispa. Ni una corriente. Ni siquiera el más mínimo rastro de energía maldita. Solo quedaba su cuerpo. Abrió los ojos. Adoptó una postura de combate relajada, con los hombros bajos y las manos abiertas. Ven. Dijo simplemente. Itsuka no necesitó que se lo repitieran. Bien. Su cuerpo se impulsó hacia adelante. Su don hizo que sus manos aumentaran de tamaño hasta convertirse en enormes extremidades capaces de aplastar a una persona entre ambas. Itsuka juntó las palmas con fuerza. Te tengo. Hime desapareció de su trayectoria con un simple salto. Las enormes manos de Itsuka chocaron entre sí con un estruendo que hizo vibrar las hojas de los árboles. ¿Qué? Antes de que pudiera reaccionar, Hime ya estaba en el aire. Itsuka giró inmediatamente. No escaparás. Volvió a lanzar un golpe. Hime inclinó el torso. El enorme puño pasó rozándole el cabello. Otro golpe. Hime agachó la cabeza. Otro. Saltó hacia atrás. Otro. Se inclinó hacia un lado. Cada movimiento era mínimo. No desperdiciaba energía. No necesitaba bloquear. No necesitaba responder. Simplemente esquivaba. Itsuka comenzó a frustrarse. Deja de moverte.
Hajime sonrió. Si quieres golpearme, tendrás que aprender a hacerlo primero. Itsuka apretó los dientes. Fue entonces cuando Momo entró en acción. Mientras Itsuka mantenía a Hajime ocupado, Momo había retrocedido varios metros. Su mano pasó por su cuerpo y su don comenzó a crear una estructura metálica. En cuestión de segundos apareció un pequeño cañón. Hajime esquivó otro golpe de Itsuka y, justo cuando volvió a tocar el suelo, escuchó un silbido. Su mirada se desplazó. Una bala salió disparada directamente hacia él. Hajime giró sobre su propio eje y dejó que el proyectil pasara junto a su hombro. El proyectil impactó contra un árbol situado detrás de él. Hajime miró a Momo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Eso sí que fue un buen tiro. Reconoció mientras levantaba una ceja. Pero para mí, cosas así son inútiles. Itsuka aprovechó aquella distracción. Ahora. Hajime giró. Itsuka ya estaba encima de él. El golpe habría sido suficiente para mandar a cualquier estudiante varios metros hacia atrás. Hajime, sin embargo, bajó el centro de gravedad y lanzó una patada directa contra sus piernas. ¡Ah! Itsuka perdió el equilibrio. Su cuerpo cayó al suelo mientras Hajime pasaba junto a ella. Y entonces aceleró. Momo apenas tuvo tiempo de abrir los ojos. ¿Eh? Hajime apareció frente a ella. Su puño se movió. No había electricidad. No había energía maldita. Solo fuerza física. El golpe impactó contra el cañón. ¡Crack! La estructura metálica se deformó y salió despedida hacia un lado, completamente inutilizada. Momo quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. Un golpe, había destruido su creación con un solo golpe. Y ni siquiera utilizó su don. Momo había visto a Hajime luchar innumerables veces. Había visto su velocidad, su electricidad y la forma en que utilizaba su energía maldita. Pero verlo combatir únicamente con su cuerpo era diferente. No era que hubiera dejado de ser peligroso. Era que acababa de demostrar que su cuerpo por sí solo ya era un arma. Momo retrocedió apresuradamente. Hajime avanzó. Ahora tú. Momo levantó los brazos. Espera. Una patada pasó frente a su rostro. Momo inclinó la cabeza y consiguió esquivarla por centímetros. Otra patada. Retrocedió. Otra. Giró sobre sus talones. La siguiente pasó rozando su uniforme. Es demasiado rápido. Pensó mientras sentía cómo su respiración comenzaba a acelerarse. Hajime no parecía estar utilizando toda su velocidad. Eso era lo peor. Estaba entrenándolas. Momo intentó anticipar su siguiente movimiento. Hajime levantó una pierna. Ella se preparó para esquivarla. Pero entonces Itsuka apareció por detrás. Ya se había levantado. Y había recuperado el tamaño normal de sus manos. Itsuka apretó los dientes y lanzó un golpe desde el ángulo muerto. Ahora. Momo se agachó por puro instinto. El puño de Itsuka pasó por encima de su cabeza. Sus ojos se abrieron al comprender lo ocurrido. Casi. Itsuka frenó el movimiento y miró hacia Hajime. El joven ya estaba mirando directamente hacia ella. Ni siquiera se había girado. Había sentido el ataque. Itsuka quedó impresionada. ¿Cómo supiste que estaba detrás de ti? Hajime giró lentamente el rostro hacia ella, mostrando una pequeña sonrisa. Haces demasiado ruido. Itsuka se quedó en silencio. Momo tampoco pudo evitar soltar una pequeña risa. Hajime volvió a adoptar su postura de combate. La noche apenas estaba comenzando. Y para las dos estudiantes, quedaba mucho más que aprender. Capítulo 18. El entrenamiento finalmente había terminado. El claro del bosque había quedado en silencio, salvo por el sonido de las respiraciones agitadas de las dos estudiantes. Momo estaba sentada sobre el suelo, con una mano apoyada detrás de ella para sostenerse mientras intentaba recuperar el aliento. Su cabello estaba ligeramente despeinado y varias gotas de sudor recorrían su rostro. A unos metros, Itsuka estaba prácticamente tirada boca arriba, con los brazos extendidos y el pecho subiendo y bajando rápidamente. Ambas estaban exhaustas. Y entonces estaba Hajime. De pie frente a ellas. Sin una gota de sudor. Sin siquiera parecer cansado.
Ni siquiera respiraba con dificultad. Hajime las observó durante unos segundos con los brazos cruzados. ¿Eso es todo?, preguntó con una expresión de absoluta incredulidad. En 20 minutos no pudieron coordinarse correctamente ni una sola vez. Itsuka levantó ligeramente la cabeza. 20 minutos. Sentí que habían sido 2 horas. Hajime abrió los brazos dramáticamente. Eso es precisamente lo preocupante. Se llevó una mano a la frente como si estuviera contemplando una tragedia nacional. 2 estudiantes de UA. 2 futuras heroínas. Y ni siquiera pudieron hacerme sudar. Itsuka frunció el ceño. Oye. Tampoco es como si fuera fácil golpearte. Hajime giró hacia ella con una expresión exageradamente seria. Ahora entiendo por qué estás en la clase B. El comentario cayó como una piedra. Itsuka dejó de sonreír. Eso fue un poco cruel, murmuró mientras apartaba la mirada, claramente dolida. Hajime se quedó observándola durante un instante. Entonces pareció recordar que quizás se había pasado. Bueno, intentó corregirse. Pero no encontró nada. Itsuka lo miró. Hajime miró hacia otro lado. En fin. Momo, todavía recuperando el aliento, soltó una pequeña risa. Hajime entonces se giró hacia ella. ¿Y tú? Su expresión volvió a ponerse seria. Momo levantó la mirada. ¿Sí? Hajime abrió la boca. Nada. La cerró. Volvió a abrirla. Nada. Momo ladeó ligeramente la cabeza. ¿Qué ocurre? Hajime desvió la mirada. Nada. Momo sonrió discretamente. Eso pensé. Hajime carraspeó y miró hacia el cielo. Deberíamos volver. Entonces sintió algo frío deslizarse por su mejilla. Una pequeña gota. Hajime se quedó inmóvil. Se llevó los dedos al rostro. ¿Estaba sudando? Su expresión cambió inmediatamente. No. Otra gota cayó sobre su frente. Hajime levantó la mirada. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Una tercera gota cayó sobre su nariz. Ah. Y entonces comenzaron a caer muchas más. La lluvia había comenzado. Hajime observó las gotas durante unos segundos. ¿Sudando yo? Era absurdo. Él. Hajime casi no. El hombre que en otra vida había obligado a guerreros y hechiceros a reconocer su existencia. El hombre cuya presencia había hecho temblar a generaciones enteras. 2 estudiantes de preparatoria iban a conseguir hacerlo sudar. Hajime negó lentamente con la cabeza. No. Itsuka lo miró confundida. ¿No qué? Hajime señaló las gotas que comenzaban a caer con mayor intensidad. Era la lluvia. Momo parpadeó. ¿Pensaste que estaba sudando? No. Sí lo pensaste. ¿Que no? Itsuka soltó una carcajada. Hajime hizo un pequeño puchero. Era una posibilidad razonable. La lluvia comenzó a intensificarse. Hajime suspiró. Vamos. No pienso dejar que lleguen empapadas. Antes de que ninguna pudiera preguntar qué pretendía hacer, Hajime se agachó. Tomó a Itsuka con un brazo y a Momo con el otro. Ambas soltaron la misma exclamación. Hajime se las acomodó sobre sus hombros como si no pesaran absolutamente nada. Itsuka quedó apoyada sobre uno de ellos mientras Momo ocupaba el otro. ¿Qué estás haciendo? Hajime sonrió. Ahorrando tiempo. Una chispa apareció alrededor de sus piernas. Luego otra. La electricidad comenzó a recorrer su cuerpo. Espera, dijiste que no usarías tu Kyok. Itsuka recordó inmediatamente la condición del entrenamiento. Eso era durante el entrenamiento. Hajime flexionó las piernas. Ahora estamos intentando no morir de un futuro resfriado. Una descarga recorrió el suelo. Y Hajime salió disparado. La velocidad aumentó rápidamente mientras atravesaba el bosque, saltando sobre raíces, esquivando árboles y avanzando entre los senderos con las 2 chicas sujetas sobre sus hombros. Momo, todavía sorprendida por la situación, terminó agarrándose con fuerza de él para no caer. Hajime habló tranquilamente mientras corría. Por cierto, Momo. ¿Sí? Lo hiciste bastante bien. Momo abrió ligeramente los ojos. Hajime continuó avanzando mientras la lluvia comenzaba a empapar su cabello. Tienes buena inteligencia de combate.
También eres inteligente fuera de una pelea. Analizas rápido, sabes crear herramientas útiles y entiendes cómo adaptar tu don a diferentes situaciones. Momo sintió que sus mejillas comenzaban a calentarse. Gracias, solo te falta una buena pareja de combate. Hajime giró ligeramente la cabeza. Alguien que pueda aprovechar tus oportunidades mientras tú preparas el terreno. Momo bajó un poco la mirada. Lo tendré en cuenta. Hajime sonrió. Y si algún día necesitas uno, hizo una pequeña pausa. Yo puedo ser tu escudo y tu espada. Momo se quedó completamente callada. Su rostro se volvió todavía más rojo. Aquellas palabras habían sido sencillas. Pero viniendo de Hajime, sonaban mucho más importantes de lo que probablemente él pretendía. Itsuka, que había escuchado absolutamente todo desde el otro lado, entrecerró los ojos. ¿Puedo decir algo? No. Respondieron Hajime y Momo al mismo tiempo. Itsuka sonrió. Cada vez que ustedes dos hablan parece que están a punto de besarse. Hajime casi tropezó. ¿Qué? Itsuka soltó una carcajada. En serio. Hay demasiada química romántica entre ustedes. Me hacen sentir como el mal tercio. Momo se puso todavía más roja. Itsuka, cállate. Hajime también levantó la voz. Sí, cállate. Itsuka comenzó a reír mientras Hajime aceleraba todavía más. Finalmente, las luces del edificio aparecieron entre los árboles. Hajime dio un último impulso y llegó hasta la entrada justo cuando la lluvia empezaba a caer con verdadera fuerza. Los tres habían conseguido regresar antes de quedar completamente empapados. Hajime frenó y bajó cuidadosamente a ambas chicas. Momo acomodó su ropa mientras respiraba tranquilamente. Gracias, Hajime. Dijo con una sonrisa sincera. Por traernos de vuelta, y también por intentar entrenarnos. Itsuka asintió. Sí. Aunque casi nos matas de cansancio, fue un buen entrenamiento. Hajime se metió las manos en los bolsillos. No fue para tanto. Itsuka lo miró con incredulidad. Para ti, quizá. Hajime sonrió ligeramente. Entonces supongo que funcionó. Momo volvió a agradecerle con una pequeña inclinación de cabeza. Hajime las observó entrar al edificio. Sin embargo, cuando se quedó unos segundos solo bajo el techo de la entrada, su expresión cambió. Miró hacia el edificio. Luego hacia el cielo lluvioso. Quizá Momo y yo debimos escoger otra agencia. Su mirada se volvió ligeramente decepcionada. Sin duda fue un desperdicio venir aquí. Después de todo, había esperado una pasantía. Entrenamiento. Patrullas. Experiencia real. Y hasta ahora habían pasado más tiempo frente a cámaras que haciendo trabajo de héroes. Hajime suspiró. Qué pérdida de tiempo, y entró finalmente al edificio, dejando atrás el bosque bajo la lluvia. El entrenamiento con Uabami terminó sin que ocurriera nada especialmente memorable. Para Hajime, la semana había sido una sucesión de sesiones de fotos, comerciales, entrevistas y una patrulla que difícilmente podía llamarse patrulla. Cuando finalmente llegó el momento de regresar a la UA, tanto él como Momo tomaron sus cosas y volvieron a la rutina escolar. La mañana transcurría con normalidad dentro del salón de la clase 1A. Hasta que unas carcajadas comenzaron a escucharse desde uno de los extremos del aula. Kirishima estaba prácticamente doblado de la risa, mientras Zero señalaba el cabello de Bakugou con una sonrisa imposible de disimular. Vamos, Bakugou. No puedes decirme que vas a quedarte así para siempre. Kirishima soltó entre carcajadas, señalando su extraño peinado. Cállate. Bakugou respondió con el ceño fruncido, intentando acomodarse el cabello. Ya se adaptó. Por más que lo lave, vuelve a ponerse así. Zero se llevó una mano a la boca, tratando inútilmente de contener la risa. Sí, claro. Tu cabello decidió tener personalidad propia. Te voy a matar. Bakugou se pasó ambas manos por el cabello con frustración. Y, como si su propio cuerpo hubiera decidido traicionarlo, los mechones comenzaron a regresar lentamente a su forma habitual. Hubo un breve silencio. Kirishima y Zero se miraron. Y entonces volvieron a estallar en carcajadas. Ja 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 ja. Funcionó. Te dije que era temporal. Dejen de reírse.
La escena continuó durante unos segundos más mientras Bakugou intentaba recuperar algo de dignidad. En otro sector del salón, Mina estaba completamente fascinada escuchando las experiencias de sus compañeras. ¿Entonces qué hicieron durante las pasantías? Preguntó Mina con los ojos brillantes, inclinándose hacia ellas. Hiro se encogió ligeramente de hombros. En mi caso, nada demasiado emocionante. Ayudé principalmente con evacuaciones y apoyo logístico. Explicó con una expresión algo decepcionada. Fue útil, pero no precisamente una aventura. Suyu, sentada cerca, intervino con su habitual tranquilidad. Yo sí salí a patrullar. Capturamos a unos contrabandistas. Fue bastante interesante, Kero. Mina abrió los ojos. ¿Capturaste contrabandistas? Hiro también giró hacia ella. ¿En serio? Suyu simplemente asintió. Mientras tanto, Ochako practicaba algunos movimientos con sus brazos, intentando reproducir técnicas que había aprendido durante su experiencia. Primero hay que mantener el equilibrio, y después, murmuró mientras lanzaba un par de golpes al aire. Denki observó al grupo con una sonrisa. Ahora que lo pienso, todos cambiamos bastante durante las pasantías. Mineta, sentado cerca, cruzó los brazos con una expresión traumada. Las mujeres son demonios. Varias miradas se dirigieron hacia él. Mina arqueó una ceja. ¿Qué te pasó exactamente? Mineta se estremeció. No quiero hablar de eso. Denki soltó una pequeña risa. En cambio, conmigo fue bastante divertido. Después hizo una pausa y señaló hacia otro sector del aula. Bueno, aunque parece que los que realmente tuvieron problemas fueron esos tres. Sus ojos se dirigieron hacia Midoriya, Iida y Todoroki. Zero asintió inmediatamente. Es verdad. Ellos se enfrentaron al asesino de héroes. Kirishima perdió la sonrisa durante un instante. Me alegra que hayan salido vivos de aquello. La puerta del aula se abrió justo en ese momento. Hajime entró junto a Momo, cargando tranquilamente sus cosas. Apenas alcanzó a escuchar la última parte de la conversación. ¿Asesino de héroes? Todos voltearon hacia él. Denki fue quien se encargó de explicarle lo ocurrido. Le contó sobre Stein, el enfrentamiento y cómo Midoriya, Iida y Todoroki habían terminado involucrados. Momo permaneció en silencio durante unos segundos antes de hablar. Yo estaba bastante preocupada cuando me enteré. Admitió con sinceridad. Hajime no respondió inmediatamente. Una pequeña vena apareció en su frente. Había pasado toda la semana haciendo comerciales. Había ayudado a posar frente a cámaras. Había visto cómo una Bami convertía una supuesta patrulla en una sesión improvisada de fotografías. Mientras tanto, esos tres habían terminado enfrentándose a un asesino de héroes. Su expresión comenzó a oscurecerse. Kirishima lo notó. ¿Qué pasa, Hajime? Zero sonrió de lado. ¿Alguien parece estar un poquito molesto porque sus pasantías fueron aburridas? Hajime giró lentamente la cabeza. ¿Quieres comprobarlo? Zero levantó ambas manos. Era una broma, pues no fue graciosa. Denki comenzó a reír. Vamos, Hajime. No es nuestra culpa que hayas elegido una agencia de modelos. Era una agencia de héroes. Que hacía comerciales. Hajime apretó los dientes. Voy a electrocutarlos a todos. Momo suspiró. Por favor, no empieces. La mañana continuó entre bromas hasta que, finalmente, llegó el momento de la siguiente clase. Un rato después, los estudiantes de la clase 1, allá se encontraban reunidos con sus trajes de héroe. Frente a ellos estaba All Might. El antiguo símbolo de la paz levantó ambos brazos con su habitual entusiasmo. ¿Cuánto tiempo, jóvenes? ¿Cómo están? Algunos estudiantes respondieron con entusiasmo. All Might sonrió ampliamente. ¡Excelente! Ahora que han regresado de sus pasantías, es momento de continuar con su entrenamiento básico de héroes. Hajime cruzó los brazos. Al menos aquello sonaba más interesante que una sesión de fotos. All Might señaló hacia el enorme escenario que tenían delante. Para esta sesión de entrenamiento, vamos a divertirnos con una carrera de rescate. Las puertas se abrieron.
Ante ellos apareció una enorme zona de entrenamiento repleta de estructuras industriales, edificios, tuberías, vehículos abandonados y calles estrechas. Este es el Gran Campo Gamma, anunció Olmig con entusiasmo. Un área diseñada para simular un desastre urbano. Está compuesto por fábricas y estructuras dispuestas como un enorme laberinto. Los estudiantes observaron el lugar. Hajime entrecerró ligeramente los ojos. Aquello sí parecía más apropiado. Olmig continuó explicando las reglas. Se dividirán en grupos de 5. Cada grupo tendrá que atravesar el campo y llegar hasta mí. El objetivo es rescatarme antes que los demás. Después levantó un dedo. Pero recuerden. No deben provocar daños estructurales innecesarios. Hajime dejó escapar una pequeña sonrisa. Eso podía hacerlo. Además, ya estaba pensando en quiénes podrían formar su grupo. Momo. Denki. Hiro. Él. Y todavía quedaba un integrante. No estaba mal. Podría ser una oportunidad para entrenar junto a sus amigos después de una semana tan aburrida. Olmig tomó una posición dramática. Cuando les dé la señal, todos saldrán simultáneamente desde las afueras del campo Gamma. Los estudiantes se prepararon. Será una carrera. Hajime flexionó ligeramente los dedos. Una diminuta chispa recorrió su mano antes de desaparecer. Esto sí está mejor. Olmig señaló hacia la entrada. Muy bien. Que el primer grupo se prepare. Los estudiantes comenzaron a organizarse. La expresión de Hajime se volvió ligeramente más animada. Después de una semana entera sin hacer nada interesante, por fin podría volver a correr. Capítulo 19. La carrera de rescate terminó siendo, para Hajime, bastante menos emocionante de lo que había imaginado. Cuando Olmig explicó las reglas, Kasimo había asumido que los grupos tendrían que enfrentarse entre sí, aprovechar el terreno, bloquear a los demás equipos y llegar hasta él antes que todos. Una especie de batalla campal. Eso sí le habría interesado. Pero no. Era simplemente una carrera entre los integrantes de cada grupo. Hajime llegó primero. Por bastante. Excelente trabajo, joven Kasimo. Olmig lo felicitó con una enorme sonrisa, levantando el pulgar. Hajime apenas lo miró. Eso era todo. Murmuró con una expresión de absoluta decepción. Aquello no había sido ni remotamente la competencia que esperaba. Sin embargo, hubo algo que sí llamó su atención. Midoriya. Durante el ejercicio, Hajime había observado cómo utilizaba su poder de una manera distinta. Ya no parecía estar destrozándose los brazos cada vez que activaba su Kyok. Así que finalmente aprendiste a controlarlo, pensó Hajime mientras lo observaba desde cierta distancia. La imagen que tenía de Izuku hasta entonces era la de un chico que poseía un poder enorme, pero que prácticamente se rompía a sí mismo cada vez que intentaba utilizarlo. Aquello era un progreso. Uno considerable. Pero, desde la perspectiva de Hajime, todavía existía una diferencia enorme. Bueno, al menos dejó de hacerse pedazos cada vez que pelea. No podía negar que aquello era interesante. Pero tampoco iba a fingir que ahora lo consideraba un rival a su altura. Después del entrenamiento, los estudiantes regresaron a los vestidores. El ambiente era mucho más relajado. Algunos hablaban sobre la carrera, otros comentaban sus resultados y varios simplemente querían terminar de cambiarse y marcharse. Hajime estaba guardando tranquilamente sus cosas cuando escuchó la voz de Mineta. Kaminari. Ven aquí. Tienes que ver esto. Denki se acercó con curiosidad. ¿Qué encontraste? Mineta señaló discretamente una pequeña abertura en una de las paredes. Hay un agujero, y desde aquí se puede ver directamente el vestidor de las chicas. La expresión de Denki cambió inmediatamente. ¿En serio? Mineta comenzó a mirar hacia la abertura con una sonrisa desagradablemente emocionada. Mira, mira. Esa es Mina. Y por ahí está Hiro, oh, espera. Mira a Yaoyorozu. Hajime se quedó completamente inmóvil. Una pequeña chispa apareció junto a su cabello. Mineta continuó hablando sin darse cuenta del peligro. Vaya, Yaoyorozu tiene. Crack. Una descarga recorrió a Mineta de pies a cabeza. ¡Ah! El pequeño estudiante cayó al suelo completamente chamuscado.
Hajime lo observó con una expresión de furia contenida. Vuelve a decir el nombre de Momo de esa manera y te juro que voy a olvidarme de que hay profesores cerca. Mineta tembló. Pero solo estaba mirando. Hajime dio un paso hacia él. ¿Acaso hay algo en ti que hace que te comportes como un cerdo siempre? Denki se quedó completamente callado. Se lo miró hacia otro lado. Kirishima decidió que aquel era un excelente momento para fingir que estaba muy ocupado guardando sus cosas. Nadie quería meterse. La mirada de Hajime dejaba bastante claro que, si no fuera porque estaban dentro de la UA, Mineta probablemente habría terminado recibiendo una paliza. Y tienes suerte de que no pueda golpearte. Añadió Hajime con una sonrisa peligrosamente tranquila. Porque si te rompo la cara, Aizawa me va a castigar, y hoy no tengo ganas de hacer tareas extra. Denki tragó saliva. Definitivamente, no hay que hablar de Momo delante de Hajime. Exactamente. Respondió Hajime, señalándolo con una sonrisa juguetona. Mira, Denki sí aprende rápido. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Clases. Entrenamiento. Tareas. Más clases. Y, para desgracia de algunos estudiantes, cada vez quedaba menos tiempo para los exámenes finales. Hasta que una tarde, Aizawa terminó de escribir algo en la pizarra y dejó el marcador sobre la mesa. Bien. Antes de que se vayan, tengo algo que anunciarles. El salón quedó en silencio. Aizawa los observó con su habitual expresión cansada. Los exámenes finales están a una semana. El silencio duró aproximadamente 2 segundos. Después, ¿qué? Mina prácticamente se levantó de su asiento. Denki se quedó pálido. Una semana. Ya. Aizawa ni siquiera se inmutó. Sí. Una semana. Después levantó un dedo. Habrá un examen escrito y uno práctico. El rostro de Denki perdió todavía más color. No. Mina se llevó ambas manos a la cabeza. Estoy acabada. Aizawa continuó como si nada. Así que estudien y entrenen. Necesitan preparar tanto el cuerpo como la mente. Se giró hacia la puerta. Y recuerden algo importante. Los estudiantes que reprueben no podrán participar en el campamento de entrenamiento. Aquello produjo un silencio mucho más serio. Campamento. Hajime levantó ligeramente la cabeza. Campamento. No había ido a uno en toda su vida. La idea de pasar varios días fuera del agua con sus amigos no sonaba nada mal. Y si además Momo estaba allí, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Eso sí parece divertido. Aizawa abrió la puerta. Eso es todo. Pueden retirarse. Y salió. La reacción fue inmediata. Mina se dejó caer sobre su escritorio. No quiero reprobar. Denki hizo lo mismo. Yo tampoco. Somos los dos últimos de la clase en el examen parcial. ¿Por qué tenías que recordarlo? Porque es verdad. El resto comenzó a hablar sobre estrategias de estudio. Hajime, mientras tanto, miraba tranquilamente hacia el frente. La verdad era que no estaba especialmente preocupado. Sorprendentemente, sus calificaciones eran bastante buenas. En el examen parcial había quedado segundo de la clase. Algo que casi nadie esperaba de él. No porque fuera tonto. Simplemente porque Hajime tenía una apariencia y una actitud que hacían pensar que probablemente jamás había abierto un libro voluntariamente. Momo levantó una mano. Si alguien necesita ayuda para estudiar, puedo organizar una sesión de tutoría. Dijo con una sonrisa amable. Quedé primera en el examen parcial, así que quizá pueda ayudarles a prepararse. Los ojos de Mina brillaron. ¿En serio? Denki prácticamente se levantó de un salto. Yaoyorozu, eres nuestra salvación. Momo soltó una pequeña risa. Bueno, tampoco prometo que vaya a ser fácil. Mientras no me hagas reprobar, aceptaré cualquier cosa. Momo sonrió, aunque poco después su expresión se volvió algo más seria. En realidad, me preocupa más el examen práctico. Hajime giró hacia ella. ¿Por qué? Momo bajó ligeramente la mirada. Porque no sé exactamente qué van a pedirnos. En la parte escrita puedo estudiar, pero en la práctica, hizo una pequeña pausa. No sé si podré prepararme correctamente. Hajime la observó durante unos segundos.
Después sonrió. Entonces no te preocupes. Momo levantó la mirada. ¿Eh? ¿Me tienes a mí? Dijo Hajime con una sonrisa confiada. Puedo entrenarte. Momo parpadeó. ¿Tú? Sí. Hajime se llevó una mano a la nuca. Bueno, si tengo algo que enseñarte que realmente te sirva. Momo sonrió. Estoy segura de que encontrarás algo. Entonces está decidido. Desde otro lado del salón, Hiro los observaba con una pequeña sonrisa. Sero también se acercó. Yao Yorozu, ¿podría estudiar contigo? El estudiante de la cola peculiar se acercó detrás de él. Yo también quisiera participar. Momo abrió los ojos, sorprendida por la cantidad de personas que comenzaron a acercarse. Hiro levantó una mano. Yo también me apunto. No pienso arriesgarme a reprobar por una pregunta absurda. Momo sonrió conmovida. Claro. Entonces podríamos hacer una sesión de estudio todos juntos. Mina prácticamente apareció detrás de ellos. ¿En serio? Momo asintió. Podemos reunirnos el fin de semana en mi residencia. Mina abrió los ojos de par en par. ¿En tu residencia? Denki también se emocionó. Eso suena muchísimo mejor que estudiar en la biblioteca. Hajime soltó una pequeña carcajada. ¿Qué? ¿Te emociona más ir a la residencia de Momo que a probar? Mina lo señaló inmediatamente. Las dos cosas. Hajime sonrió. Bueno, mientras no conviertan la sesión de estudio en una fiesta, Mina, Denki y Hiro intercambiaron miradas. Hajime entrecerró los ojos. ¿Por qué tengo la sensación de que ya están planeando exactamente eso? Momo se llevó una mano a la boca para ocultar una pequeña risa. Quizá porque los conoces demasiado bien. Hajime soltó un suspiro. Esto va a ser un desastre. Pero, pese a sus palabras, estaba sonriendo. Después de todo, si aquel era el precio para llegar al campamento con todos sus amigos, no parecía un precio tan terrible. El comedor de la UA estaba especialmente lleno aquel día. No quedaba una sola mesa libre que pudiera acomodar exclusivamente al pequeño grupo que normalmente se reunía alrededor de Hajime. Como consecuencia, el destino, que últimamente parecía empeñado en jugarle pequeñas bromas, había decidido juntar a demasiadas personas en el mismo lugar. Hajime estaba sentado junto a Momo, Denki y Hiro, pero frente a ellos habían terminado sentados Ida, Izuku, Tsuyu, Shoto y Uraraka. Para Hajime, aquello era una desgracia menor. Para Hiro, una situación potencialmente peligrosa para su estabilidad emocional. La conversación de los demás seguía girando alrededor de los exámenes finales. Izuku hablaba con Ida sobre las posibles dificultades del examen práctico, mientras Uraraka y Tsuyu escuchaban con atención. Shoto permanecía relativamente callado, comiendo tranquilamente mientras escuchaba. Si realmente se trata de un examen de combate, entonces tenemos que prepararnos para cualquier posibilidad, comentó Izuku, llevándose una mano al mentón mientras pensaba a toda velocidad. Podrían cambiar las condiciones, introducir obstáculos o incluso hacer que trabajemos en equipos, precisamente por eso debemos prepararnos para todas las posibilidades. Respondió Ida con su habitual energía, levantando una mano con rigidez. La improvisación durante una evaluación oficial no puede sustituir a una preparación adecuada. Hajime apenas prestaba atención. Su concentración estaba en algo mucho más importante. Su comida. Tenía frente a él un plato con carne, arroz y algunos acompañamientos. Momo, sentada a su lado, había terminado mirando fijamente el filete de Hajime durante varios segundos. Hajime lo notó. No dijo nada. Momo tampoco pidió permiso. Simplemente tomó el cuchillo y el tenedor, cortó un pequeño trozo del filete de Hajime y, con absoluta naturalidad, lo levantó hacia él. Hajime, abre. Dijo Momo con una pequeña sonrisa. Hajime dejó escapar un suspiro perezoso. Abrió la boca y permitió que Momo le diera de comer. Para ellos aquello no tenía nada de extraño. Era casi cotidiano. Momo simplemente continuó comiendo como si nada hubiera ocurrido. Hiro, en cambio, se quedó inmóvil. Sus ojos se desviaron lentamente hacia ambos. Otra vez, su corazón dio un pequeño vuelco. Denki ni siquiera reaccionó. Para él, aquello ya formaba parte del paisaje. ¿Quieres otro?
Preguntó Momo, mirando a Hime. Sí, respondió Hime tranquilamente, antes de señalar su propio plato. Pero ahora dame uno grande. Momo soltó una pequeña risita y volvió a cortar otro pedazo. Después fue Hime quien, sin pensarlo demasiado, tomó un trozo de su propia comida y lo acercó a Momo. Ahora tú. Momo parpadeó. Oh, pero sonrió y aceptó. Algunas personas de la mesa observaron la escena con expresiones difíciles de interpretar. Uraraka desvió rápidamente la mirada. Izuku se quedó congelado durante un segundo. Tsuyu simplemente parpadeó. Ida ajustó sus gafas con una expresión de absoluta incomodidad. Incluso Shoto observó a ambos durante unos instantes antes de volver a su comida. Denki, mientras tanto, seguía comiendo como si aquello fuera completamente normal. Hiro fingía estar concentrada en su plato. Aunque sus dedos estaban apretando ligeramente los palillos. Entonces, ¡toc! Un golpe seco cayó sobre la cabeza de Hime. ¡Auch! El movimiento hizo que Hime inclinara la cabeza y, por accidente, Momo perdiera el equilibrio con el tenedor. El pedazo de carne cayó directamente sobre los pantalones de Hime. Hubo un silencio. Hime bajó lentamente la mirada. Observó el trozo de carne. Luego levantó los ojos. Frente a él estaba un chico rubio de la clase 1B. Monoma. El muchacho tenía una sonrisa que, incluso para alguien que acababa de golpear a otra persona accidentalmente, resultaba demasiado satisfecha. Lo siento, dijo Monoma con una sonrisa falsamente inocente mientras señalaba el cabello de Hime. Tienes un peinado bastante extraño. Supongo que te golpeé sin querer. Nadie en la mesa le creyó. Ni siquiera por un segundo. Hime levantó lentamente una ceja. ¿Ah, sí? Izuku se tensó inmediatamente. Monoma. ¿Cómo te atreves a...? Pero Monoma ni siquiera dejó que terminara. Escuché que finalmente encontraron al asesino de héroes. Comentó, cruzándose de brazos. Y qué curioso que otra vez la clase 1A esté involucrada en todo. En el festival deportivo les encantaba llamar la atención, pero supongo que ahora entiendo por qué. Su sonrisa se hizo más amplia. No es que la gente espere demasiado de ustedes. Es que parecen tener un talento especial para atraer problemas. El ambiente cambió. La conversación de la mesa se apagó. Izuku dejó de hablar. Ida frunció el ceño. Uraraka bajó lentamente los cubiertos. Tsuyu observó a Monoma con seriedad. Shoto levantó la mirada. Momo dejó el tenedor sobre la mesa. Hiro miró de reojo a Hime. Denki dejó de masticar. Porque todos sabían algo. Hime tenía una mecha particularmente corta. Y Monoma acababa de acercarse demasiado a ella. El rubio abrió la boca para continuar. No pudo. ¡Pam! Un golpe seco en la cabeza hizo que Monoma perdiera el equilibrio y cayera hacia adelante. ¿Qué? Su plato estuvo a punto de salir disparado. Pero antes de que tocara el suelo, una mano lo sujetó. Monoma. Itsuka Kendo había aparecido detrás de él. Lo sostuvo por el cuello de la camisa con una expresión que mezclaba cansancio y fastidio. El golpe de Hime, en cambio, no había sorprendido prácticamente a nadie. Denki suspiró. Sabía que iba a pasar, Hiro asintió lentamente. Yo también. Momo simplemente se llevó una mano a la frente. Definitivamente, Hime ya estaba mirando a Kendo. Su expresión se relajó ligeramente. Vaya, dijo, reconociéndola finalmente. Ha pasado bastante tiempo. Kendo soltó un suspiro mientras mantenía agarrado a Monoma. Sí. Demasiado, considerando que cada vez que te veo hay alguien intentando provocarte. Hime miró a Monoma. Y casi siempre termina igual. Tú empezaste. Protestó Monoma desde el agarre de Kendo. Hime señaló tranquilamente sus pantalones. Me tiraste la comida. Luego miró su plato. Eso es imperdonable. Kendo cerró los ojos. Por favor, no lo mates. No pensaba matarlo. Respondió Hime con una expresión completamente seria. Monoma tragó saliva. ¿Ves? Kendo, dile que no me amenace. Hime levantó un dedo. Solo le dije que a la próxima voy a hacer que con un golpe vomite. Kendo sonrió incómodamente. Eso tampoco es exactamente tranquilizador.
Hajime se encogió de hombros. No me gusta que interrumpan mi comida. Momo tuvo que cubrirse la boca para ocultar una pequeña risa. Kendo, por su parte, soltó otro suspiro. Lo siento por él. De verdad. Intentaré mantenerlo controlado. Te lo agradecería. Respondió Hajime con una pequeña sonrisa. Kendo entonces pareció recordar algo. En realidad, ya que estamos aquí, quizá pueda compensarlos de otra manera. La clase 1, prestó atención. Kendo miró alrededor antes de hablar. Escuché algunas cosas sobre el examen práctico. Los estudiantes se enderezaron inmediatamente. ¿El examen práctico? Preguntó Uraraka, sorprendida. Sí. Respondió Kendo. Un amigo mío de segundo año me dio información bastante útil. Ida se inclinó hacia adelante. Información confidencial sobre la evaluación. Algo así. Kendo comenzó a explicarles lo que había escuchado. Por lo visto, el examen práctico tendría una fuerte orientación hacia el combate y los estudiantes tendrían que enfrentarse a robots. La noticia provocó distintas reacciones. «Robots», exclamó Denki. «Eso cambia bastante las cosas», añadió Zero. Mina, que acababa de acercarse con curiosidad, abrió mucho los ojos. «Entonces sí será un combate». Izuku comenzó inmediatamente a analizar posibilidades. Hajime, en cambio, no reaccionó. Ni siquiera parecía estar escuchando. Su atención había regresado a su plato. Miró el trozo de carne que había caído sobre sus pantalones. Luego miró su comida. Y después tomó otro pedazo. Itsuka lo observó con cierta diversión. Hajime, ¿no estás preocupado por el examen? Hajime levantó la mirada. ¿Por qué? Bueno, acabo de decirles de que será un examen práctico de combate contra robots. Hajime se quedó pensando durante un par de segundos. Ah. Silencio. Entonces supongo que lo aprobaré. Itsuka parpadeó. ¿Eso es todo? Sí. Kendo, que todavía sostenía a Monoma, soltó una pequeña risa. Definitivamente no has cambiado. Hajime simplemente volvió a comer. Para él, un examen práctico de combate contra robots no representaba precisamente una amenaza. Después de todo, había luchado contra maldiciones, hechiceros, villanos y estudiantes. Unos cuantos robots no parecían precisamente un desafío digno de preocupación. Pero mientras el resto de la mesa continuaba hablando sobre estrategias y posibilidades, Hajime tuvo un pensamiento completamente diferente. Campamento. La idea volvió a aparecer en su cabeza. El campamento significaba pasar varios días lejos de las clases. Entrenar. Comer. Dormir. Y, sobre todo, estar con sus amigos. Con Denki. Con Hiro. Con Momo. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Eso sí suena divertido. Kendo terminó de transmitir la información y finalmente comenzó a arrastrar a Monoma lejos de la mesa. Vamos, Monoma. Pero todavía no he terminado. Precisamente por eso nos vamos. Kendo. Cállate y camina. Hajime los observó alejarse. Luego miró su comida. Bueno, tomó otro bocado. Supongo que el examen puede esperar. El fin de semana finalmente había llegado. Después de varios días de clases, entrenamientos y la presión cada vez mayor por los exámenes finales, un pequeño grupo de estudiantes de la clase 1A se encontraba reunido frente a una enorme residencia. La residencia Yaoyorozu. Y decir que era grande se quedaba bastante corto. Mina Asido levantó lentamente la cabeza para contemplar la enorme fachada de la mansión. «Esto es una casa», exclamó Mina con los ojos completamente abiertos. «Momo vive aquí». Zero silbó entre dientes mientras miraba a los alrededores. Ahora entiendo por qué Yaoyorozu siempre parece tan tranquila cuando hablamos de dinero. A su lado, Ojiro observaba la mansión con una expresión mucho más discreta, aunque tampoco podía ocultar cierta sorpresa. Es bastante grande. Denki, en cambio, apenas reaccionó. Ya me acostumbré. Hiro le lanzó una mirada de reojo. Yo también. Ambos ya habían estado allí anteriormente, por lo que aquella mansión no les resultaba precisamente una novedad. Mina giró inmediatamente hacia ellos. ¿Cómo que ya se acostumbraron?
Es una historia larga. Respondió Denki con una sonrisa. Y probablemente demasiado vergonzosa para contarla. Son años de amistad. Añadió Hiro, cruzándose de brazos. Los demás apenas tuvieron tiempo de preguntar. Porque en ese momento la enorme puerta principal comenzó a abrirse. Todos esperaron encontrar a algún empleado de la familia Yaoyorozu. Quizá un mayordomo. Quizá algún miembro del personal. Pero definitivamente no esperaban encontrarlo a él. Hajime Kashimo apareció detrás de la puerta. Llevaba unos pantalones deportivos negros, una camisa holgada y, para sorpresa absoluta de todos, unas pantuflas. Su cabello estaba ligeramente desordenado, como si hubiera estado descansando tranquilamente hasta hacía unos segundos. Hajime los miró durante un instante. ¿HM? Mina abrió la boca. Zero parpadeó. Ojiro inclinó ligeramente la cabeza. Denki, en cambio, soltó una carcajada. Ja. Lo sabía. Hajime frunció el ceño. ¿Qué? Sabía que ibas a estar aquí. ¿Y eso qué tiene de raro? Mina levantó una ceja. Que estamos en casa de Momo. Hajime la miró como si no entendiera la pregunta. Sí. Y tú estás vestido como si vivieras aquí. Porque estaba cómodo. Mina miró a Denki. Luego a Hiro. Después nuevamente a Hajime. Espera, su expresión se transformó lentamente en una sonrisa maliciosa. ¿Desde cuando Kashimo abre la puerta de la casa de Yaoyorozu? Hajime simplemente se apartó de la entrada. Momo los estaba esperando. Luego señaló el interior con el pulgar. Será mejor que pasen. Está emocionada por recibirlos. Los estudiantes entraron lentamente. Mina seguía mirando a Hajime con una sonrisa cada vez más sospechosa. ¡Qué confianza! Hajime no pareció captar la insinuación. Denki sí. Y soltó otra carcajada. Es que estos dos ya se tratan como si fueran matrimonio. Denki. Protestó Hajime, girándose hacia él con las mejillas ligeramente sonrojadas. Cállate. Hiro desvió la mirada para ocultar una pequeña sonrisa. Idiota, Mina, por supuesto, no iba a dejar pasar semejante oportunidad. Entonces, Kashimo también tiene una habitación aquí. ¡No! Hajime respondió demasiado rápido. Todos se quedaron mirándolo. Hajime tosió. Creo. Zero soltó una carcajada. ¿Cómo que crees? No sé. Solo vengan de una vez. Hajime comenzó a caminar hacia el interior mientras los demás lo seguían entre risas. La enorme residencia parecía todavía más impresionante por dentro. Los estudiantes avanzaron por los amplios pasillos hasta llegar a una de las habitaciones destinadas para estudiar. Allí se encontraba Momo. Había preparado varios libros, apuntes, hojas de ejercicios y material de estudio perfectamente organizados sobre una enorme mesa. Al escuchar pasos, levantó la cabeza. Ah. Ya llegaron. Dijo Momo con una sonrisa genuinamente emocionada. Sus ojos se detuvieron inmediatamente en Hajime. ¿Otra vez abriste tú la puerta? Hajime se encogió de hombros. Estaban tocando. Momo suspiró con una pequeña sonrisa. Podrías haberte puesto zapatos. Hajime miró sus pantuflas. Pero son cómodas. Momo negó con la cabeza, aunque era evidente que estaba conteniendo una risa. Ven, siéntate. También tienes que estudiar. ¿Yo? Sí, tú. Hajime hizo un pequeño puchero. Pero soy segundo de la clase, precisamente por eso. Denki dejó caer su mochila sobre una silla. Bueno, entonces, que comience la salvación académica. Mina levantó ambos brazos. Momo, sálvanos. Hiro se sentó tranquilamente junto a ellos. Zero y Ojiro también tomaron asiento. Momo respiró profundamente, miró a todos sus compañeros y sonrió. De acuerdo. Primero repasaremos matemáticas y después pasaremos a las materias teóricas. Hajime se dejó caer sobre su silla. Esto va a ser largo, Momo lo miró de reojo. Te escuché. No dije nada. Lo dijiste en voz alta. Entonces fue culpa de mi boca. Hiro soltó una pequeña risa. Y así, entre libros, apuntes, quejas de Denki, intentos de Mina por escapar de las matemáticas y las explicaciones pacientes de Momo, comenzó aquella inesperadamente caótica sesión de estudio.
Por primera vez, la enorme residencia Yaoyorozu se llenaría durante aquella tarde de algo mucho menos solemne que las habituales reuniones familiares. Risas. Quejas. Compañeros. Y un grupo de adolescentes intentando desesperadamente evitar reprobar los exámenes finales. Antes de terminar el video, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Leonardo Gutiérrez, Taik24, Kroos Stale y Nayer. Y a los demás miembros de nivel 1. Gracias por su aportación al canal. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.